puede ingresar al www.reparadoresdeportillos.org. De nuevo, www.reparadoresdeportillos.org. Y les ofrecemos también nuestras ferias de salud, conferencias, talleres de cocina y una cantidad de actividades de salud. Muy bien, amigos, ahora nos vamos a lo que la palabra de Dios desea decirnos, desea indicarnos en esta tarde, y nos gustaría hablar sobre el gran día del Dios Todopoderoso. Este es un acontecimiento muy esperado, la segunda venida de Cristo. Y en el libro de Joel, en su capítulo 1 y versículo 15, encontramos el pasaje, dice: ¡ay del día, porque cercano está el día de Jehová! Cercano está el día de Jehová. Y nosotros hoy, a través de las señales que ocurren a nuestro alrededor, entendemos que las profecías están en pleno cumplimiento y nos indican que la venida del Hijo de Dios, la venida de Cristo Jesús, está a las puertas. De la pluma inspirada leemos: al unir el eslabón con otro en la cadena de los acontecimientos desde la eternidad pasada a la eternidad futura, las profecías que el gran Yo Soy dio en su palabra nos dicen dónde estamos hoy en la procesión de los siglos y lo que puede esperarse en el tiempo futuro. Todo lo que la profecía predijo como habiendo de acontecer hasta el momento actual se lee cumpliendo en las páginas de la historia, y podemos tener la seguridad de que todo lo que falta por cumplir se realizará en orden. Hoy las señales de los tiempos declaran que estamos en el umbral de acontecimientos grandes y solemnes. En nuestro mundo todo está en agitación. Ante nuestros ojos se cumplen las profecías, y acerca de los cuales el Salvador anunció los acontecimientos que debían de preceder a su venida. Y oiréis de guerras, dijo Jesús, y rumores de guerras, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto está en el libro de Mateo capítulo 24. El momento actual es de interés abrumador para todos los que viven, los gobernantes y los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases, tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro. Observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en vísperas de una crisis estupenda. Y algo bien interesante, pues, es que en el libro de Jeremías dice: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tremendo. En Jeremías 37. Por eso ahora dice la Escritura también: hoy los hombres y las naciones son probados por la plomada que está en la mano de aquel que no comete error. Por su propia elección, cada uno debe decidir su destino, y Dios lo rige todo para cumplir sus propósitos. Los cristianos deben prepararse para lo que pronto ha de estallar en el mundo como sorpresa abrumadora, y deben hacerlo estudiando diligentemente la palabra de Dios y esforzándose por conformar su vida con los preceptos del Decálogo. Amigos, estamos a las puertas del gran día de Jehová. ¿Pero qué significa ese día de Jehová? En el libro de Amós, en su capítulo 5 y versículo 18, nos dice: ¡ay de los que anhelan el día de Jehová! ¿Para qué queréis este día de Jehová? Es interesante la pregunta, ¿verdad? Porque el día de Jehová para los buenos será un día extraordinariamente divino, para los buenos, para los que estén en armonía con las leyes divinas, para los que han hecho pacto con Dios. Pero para los malos, ¿cómo va a ser ese día? Bueno, como dice aquí, un día terrible, un día de oscuridad, día de tinieblas. Correcto, dice día de tinieblas y no de luz. Día será de como llanto. el que huye, dice, de un león y choca con un oso.
y entra en la casa y apoya su mano en la pared y le muerde una serpiente. ¿No será el día de Jehová para él tinieblas y no luz, oscuridad y no resplandor? En Jeremías 4, 23 al 26 nos dice: miré la tierra, y he aquí que estaba asolada y vacía, los cielos, y no había en ellos luz. Miré los montes, y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, y he aquí el Carmelo desierto, y todas sus ciudades serán asoladas en la presencia de Jehová, a la presencia del furor de su ira. Qué terrible. Por eso dice, para el que no se preparó, para el impío, para el que no reconoció a Dios, para aquel que no experimentó un arrepentimiento profundo del corazón, la venida de Jesús no es una buena noticia para esa persona. La venida de Jesús será de tinieblas y no de luz, de dolor, de clamor. Dice que los hombres gritarán como mujeres como mujer con de dolor parto, de parto. dice. Terrible. Lo más importante, Humberto, ahora es que en este mismo momento todavía tenemos oportunidad de prepararnos. Exactamente. Entonces vamos a ver que el día de Dios va a depender de cada una de las personas. De nuestra preparación ahora. Definitivamente. Porque el día de Jehová, hay en el libro de Joel capítulo 1 y versículo 15. Ay, dice, porque cercano está el día de Jehová. Ahora, será el día de Jehová, será el día de la segunda venida de Cristo como un acontecimiento desastroso para aquel que no hizo pacto con Dios, para aquel que no reconoció a Dios, para aquel que no obedeció a Dios. Pero para aquel que lo hizo y se preparó y se entregó y se consagró a Dios, la Escritura nos dice en el libro de Isaías capítulo 25 versículos 8 y 9, y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es el Señor en el cual hemos esperado. Gocémonos y alegrémonos. Qué diferencia, ¿verdad? Porque mientras para los malos la venida de Cristo va a ser un día de tinieblas y no de luz, para los buenos, para los que hicieron la voluntad de Dios, será un día de alegría, será un día de libertad, un día de gozo, un día de fiesta, porque viene el Salvador. Y la Escritura nos habla ahora de cuánto es eso, cuánto falta. Algunos se han atrevido a poner fechas para este gran día. Algunos dicen que Jesús va a venir en este 2018. Otros están diciendo que Jesús va a venir en el año 2031. ¿Tienen alguna base? Eso no tiene fundamento bíblico, porque Cristo dijo que el día ni la hora, ni Él dijo, ni los santos ángeles lo sabían. Solamente su Padre. O sea, acerca del tiempo y las ocasiones, dice, eso solamente está puesto bajo la entera potestad del Padre. Nadie lo sabe, ni aun los ángeles. Ahora, pero ¿por qué nosotros decimos que la venida de Jesús está cerca? Bueno, Romanos capítulo 13 y versículo 11 nos dice: conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora nuestra salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Y en Lucas capítulo 21 y versículo 28 nos dice que cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué cosas? Todas las señales, todas las destrucciones, todo lo que Cristo dejó dicho, todo lo que está escrito en la profecía, cuando veamos que todo eso se está cumpliendo. Y hoy mismo, Humberto, vemos cómo la palabra de Dios se está cumpliendo ante nuestros ojos. Las profecías se están cumpliendo al pie de la letra. No, y es que hay señales en el cielo, en la tierra y en el mar. Pero la gente espera un acontecimiento en la naturaleza con alcohol, con fiestas, con carnes, como si fuera un acontecimiento de fiesta. En realidad, los acontecimientos en la naturaleza nos invitan a consagrarnos a Dios, a entregar nuestra vida al Señor. Hace poco tuvimos un eclipse y todo el mundo espera un eclipse con alcoholes, con fiestas, con música. Pues definitivamente es la forma como la gente percibe, pero si vamos a la Escritura, nos vamos a dar cuenta que las señales en la luna, en el sol, en las estrellas, indican que la venida de Jesús está cerca. Y los acontecimientos que suceden en la naturaleza, en la tierra, también predican de que la venida de Jesús, de que el día del Señor está a las puertas. Bueno,
Hay un acontecimiento muy especial que encontramos en la palabra de Dios, y este es, por ejemplo, cuando Jesús vino por primera vez a la tierra. ¿Cuántos estaban preparados para recibirle? En realidad, había muy poca gente que estaba dispuesta a recibirle. De hecho, Jesús vino a su pueblo, y su pueblo, ¿qué pasó con su pueblo? La Escritura nos dice en el libro de Juan capítulo 1 y versículo 11, a lo suyo vino, y los suyos No le no le recibieron. recibieron. O sea, aquellos a quienes se les dio el mensaje, a quienes se les dio la invitación a prepararse, a quienes se les habló a través de profecías, vinieron los profetas, vinieron los patriarcas, vinieron, bueno, los siervos de Dios, los mensajeros de Dios, a advertir al pueblo, a preparar al pueblo para la primera venida de Jesús. Sucedió que ese pueblo no recibió el mensaje, y vino Jesús y no fue recibido. No fue recibido por su pueblo. Ahora se anuncia el mensaje de la segunda venida de Jesús. Ahora es el Elías, el Juan, modernos de este tiempo, están anunciando a través del mensaje de los 3 ángeles que Cristo está a las puertas. ¿Y cuántos realmente estarán preparados para su encuentro con Él? Realmente no lo sabemos, pero son muy pocas personas, porque la fe verdadera, la preparación y todo lo que se requiere para nuestro encuentro con Dios, como que están pasándose por alto. Y Cristo no ha venido por misericordia. Ujú. No ha venido todavía por misericordia al ser humano, esperando si habrán otros más que todavía lo han de aceptar como su Salvador. Nos dice que no todo el mundo ha tomado posiciones con el enemigo y contra Dios, Ujú. porque en el día final, cuando el tiempo de la gracia termine, cada uno habrá tomado su posición, o en favor o en contra de la verdad. Así que ahora dice, no todo el mundo ha tomado posiciones en contra del enemigo y contra Dios. No todos se han vuelto desleales, porque queda un remanente, queda un pequeño pueblo que permanece fiel a Dios. Amén. Sí. En Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Sí. Muy pronto, cuando se desarrolle esa furiosa batalla entre el bien y el mal, todos tendremos que haber tomado una decisión. Exactamente. Y como no sabemos qué día, qué hora, qué fecha, qué año regresará Jesús, lo que sí sabemos es que está cerca, está a las puertas. Amén. Ahora, ¿qué debemos hacer en todo caso? Puesto que no sabemos fecha, ni día, ni hora, ni año. La Escritura nos dice, velad y orad, esperad y trabajad. Sí. Ahora, hubo una promesa que Jesús dejó a sus discípulos, y es que recibirían poder de lo alto, y que estuvieran en Jerusalén esperando la promesa divina. Eso se encuentra en el último capítulo de Lucas. Lucas capítulo 24, versículos 48 en adelante. Y la Escritura nos dice que los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa. Pero para esperar el cumplimiento de la promesa, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento, confesando sus pecados, confesando su incredulidad. Al recordar las palabras que Cristo les había hablado antes de su muerte, entendieron más plenamente su significado. Fueron traídas de nuevo a su memoria verdades que habían sido olvidadas. Y las repetían unos a otros, se reprochaban a sí mismos por haber comprendido tan mal al Salvador. Ahora, existe un peligro latente en nuestro tiempo, y es el peligro de la impaciencia. La gente dice, ¿y dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está Jesús? ¿Por qué no ha venido? Y la gente simplemente llega a la conclusión en decir que ya Jesús ya no va a venir. Él simplemente no va a venir. Y ese es el reclamo que la gente hace. ¿Por qué se ha tardado demasiado? ¿Dónde está la promesa de su venida? En el libro de Primera o Segunda de Pedro capítulo 3, nos dice aquí en Segunda de Pedro capítulo 3, acerca de este reclamo, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que nuestros padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Pero entonces ahora el Señor dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron creadas por la palabra de Dios los cielos y la tierra. Pero ahora viene el Señor en el versículo, a través de la inspiración divina, en el versículo 9 de 2 de Pedro capítulo 3, nos dice que el Señor no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros,
no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero hay un peligro del cual mencioné hace un ratito. Y el peligro latente es el peligro de la impaciencia. El ser humano ha perdido la paciencia. Y tenemos casos en las Escrituras de gente que perdió la paciencia. No solamente individuos, sino pueblos enteros, naciones enteras perdieron la paciencia. Por ejemplo, tenemos el caso en el capítulo 32 del libro de Éxodo, cuando Moisés subió al monte, ¿verdad?, a hablar con Dios, a recibir de Dios mandatos y leyes para el pueblo. ¿Qué hizo el pueblo al pie del monte Sinaí? Perdió la paciencia y se hizo dioses, ídolos. Hicieron un becerro de oro. Hicieron un becerro Hoy para adorarlo. el ser humano está construyendo becerros de oro. Dice que viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha pasado. Y vinieron y empezaron a fundir un becerro de oro. Y luego dijeron: aquí está Israel, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Y el mundo hoy se encuentra construyendo becerros de oro. La Escritura dice: hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición, así cambiaron la gloria de Dios por la imagen de un buey que come hierba. Se lo dice el Salmo 106. Dice también la Escritura que el hombre dejó de adorar a Dios. Y esto me gustaría que podamos leerlo en el libro de Romanos, así rapidito, en su capítulo 1, Romanos capítulo 1 y versículos 25 y 28. Dice que el hombre se concentró a adorar las criaturas. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales